Buenas noches, maestro, compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y estamos conformados por 4 personas, entre ellas Marta González Tinoco, eh, Rosy, bueno, Rosa de Jesús, Martínez Navarrete, Beatriz Teja Colorado y Fernanda Estefanía Sea García. Los temas que vamos a abordar en esta presentación, pues es sobre el amparo indirecto. Vamos a presentar qué es el sobreseimiento, la sentencia, dentro de la sentencia, las características, bueno, la forma de la sentencia, los requisitos y la ejecución de la sentencia, pero indirecto. Y bueno, pues inició, pero la que se adapta más a lo que nosotros nos sirve como tal en el amparo indirecto, pues es ese acto procesal proveniente de la potestad jurisdiccional que concluye una instancia judicial sin decir sobre la constitución, o sea, y atiende a circunstancias o hechos diversos a ella. Esto quiere decir que es sobreseimiento de la autoridad que resuelve sobre el amparo indirecto, en este caso los jueces de distrito, de el por qué no va a aceptar ese juicio de amparo porque ya no tiene manera de ser o ya no tiene forma o fondo. Es esa excusa procesal que las autoridades tienen para no entrar al fondo del asunto del amparo indirecto. Y bueno, existen distintas formas de sobreseimiento. Estas formas las prevé la ley de amparo en el artículo 63 y están fraccionadas. Y bueno, el ordenamiento legal nos indica en la primera fracción que una de esas formas va a ser cuando el quejoso, quien presenta el control, bueno, el acto de control constitucional, se desiste de la demanda o no la ratifica en los casos que la ley establece dentro de los términos que la misma legislación nos indica. Y bueno, a continuación sigue mi compañera Betty explicándonos las otras fracciones. Hola, buenas noches. A mí me tocan las siguientes fracciones. La fracción 2 habla que el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional del amparo de haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento el órgano que los decretó. Esto quiere decir que si ocurre cuando la persona que presentó el amparo, o sea, el quejoso, decide voluntariamente renunciar a su derecho, pues, de continuar con el juicio de amparo. En consecuencia de eso, pues, el juicio de amparo se da por concluido, sin que entre a analizarse a fondo. La tercera fracción habla, el quejoso muera durante el juicio si el acto reclamado solo afecta a su persona. Esto quiere decir que la muerte del quejoso, pues, um, esta causal aplica cuando el quejoso fallece y el acto reclamado afecta únicamente a sus derechos personales. Esto quiere decir que los derechos no pueden ser transmitidos a otra persona. Ejemplo, derechos no patrimoniales. Su consecuencia, al morir el quejoso, el juicio de amparo se extingue, ya que no hay interés jurídico que pueda ser transmitido a sus herederos o a sus sucesores. La cuarta fracción habla de las consecuencias de autos
apareciere claramente demostrando que no existe el acto reclamado o cuando se proveere su existencia en la audiencia constitucional. Pues esto habla que si durante el juicio se presentan pruebas contundentes de que demuestren el acto reclamado, porque el quejoso no existe o nunca ha ocurrido, el juicio de amparo puede terminar por esta causal. O sea que en consecuencia, el juicio pues ya no se sigue. Y por última, durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La siguiente. Sentencia. Para Alfredo Rocco, la sentencia es el acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para ello, juez aplicado la norma, en el caso concreto, indica que aquella norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés. Luego, el ordenamiento legal aplicable a la materia estable. El artículo 73, las sentencias que se pronuncien en el juicio de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Esto sería todo y le toca a mi compañera. Hola, buenas noches. Bueno, en cuanto a la forma de la sentencia, tenemos que esta consta de los puntos más importantes, que es el preámbulo, en el cual se establecen los datos de identificación del juicio. En cuanto a resultando, aquí se expone clara y concisa la apreciación del juez en cuanto a los hechos y medios probatorios y cuestiones debativas. En los considerandos se plasman los razonamientos lógicos y jurídicos sobre lo cual se formuló la sentencia, valorando lo manifestado por las partes. Y por último, los puntos resolutorios, que son en síntesis lo que contienen dentro de la sentencia. Se menciona si se ampara y protege al quejoso, si se le niega o se sobresee. Asimismo, también tenemos que en este punto, que son los puntos resultantes, el juzgador debe establecer la competencia de si es o no apta la materia que acredite el acto reclamado. Se valoran las pruebas dentro de esta sentencia, se determina si el juicio es procedente o no, y principalmente debe sostener, conforme a derecho, las causas por las cuales se dicta una sentencia, especificando los actos por los cuales se sobresee, se niega un amparo y cuáles son inconstitucionales. Es importante mencionar que dentro de este punto, como ley supletoria a la ley de amparo, tenemos al Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual se menciona que esta sentencia debe estar acompañada del lugar, de la fecha, así como los puntos que se mencionaron anteriormente, que son el preámbulo, los resultandos, los considerandos, los puntos resolutivos y por último, y no menos importante, la firma de la sentencia por la autoridad. En cuanto a los requisitos, estos se encuentran establecidos dentro del artículo 74 de la Ley de Amparo. Aquí se fija, y por supuesto, se fija el acto reclamado y el juzgador analiza las pruebas que fueron admitidas y desahogadas dentro del juicio.
También se debe atender dentro de los requisitos de esta sentencia la congruencia que debe tener el juzgador al emitir una sentencia conforme a los antecedentes o pretensiones que fueron planteadas dentro de este juicio constitucional, así como los medios probatorios que fueron proporcionados. Debe haber una claridad y precisión en cuanto a transmitir el verdadero mensaje, en este caso, de la resolución emitida. Así como debe haber una fundamentación y una motivación, ya que después del análisis que se realizó a la litis, el juzgador debe establecer una hipótesis de lo cual él deriva esa sentencia que emitió. Además debe estar conforme a las normas que la aplican. Y por último, debe existir una exhaustividad, es decir, debe atender todos y cada uno de los puntos que fueron motivo de la demanda por parte del quejoso. Por mi parte es todo y continúa mi compañera Marta. Gracias. Bueno, pues después de que mis compañeras ya explicaron la forma de lo, de cómo se hace una sentencia, pues yo ya les voy a platicar un poquito sobre el objeto de este sentencias de amparo. Es la de estableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. Si el acto reclamado es de carácter positivo o bien obliga a la autoridad a actuar en ¿le dan la siguiente, por favor? Eh, eh, Aquí nos explica un poco del cumplimiento de la sentencia de amparo que debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables. En caso de no ser así, de oficio se requerirá nuevamente el cumplimiento de que se trata la autoridad responsable, así como a su superior jerárquico para que obligue a aquella a cumplir. Si a pesar de los requerimientos que se hagan para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, ello no ocurre, el juzgador lo determinará así y previo al pronunciamiento se remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 107, fracción 16 de la Constitución Federal. Y eso sería todo de nuestra parte de los temas. Les agradecemos su atención y hasta luego.